Sí, Natalia, sí se ve. Perfecto. Allí corroboramos que es un evento en vivo. ¿Listo? Bueno, iniciamos. Les presento esta colaboración de la Masterclass de Ruido. Se realiza entre Cuida y Eprodesa. Cuida es un proveedor de confianza dedicado a la consultoría en seguridad y salud en el trabajo, mediciones ambientales con enfoque ocupacional, PEPS, RUP, calidad y medio ambiente con presencia en Valle del Cauca, en Cundinamarca y en Santander. Tenemos la participación de mi persona, ingeniera en higiene y seguridad industrial, con más de 9 años de experiencia en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, mediciones y auditorías, comprometida con la promoción de los entornos laborales seguros, auditora en sistemas integrados y plan estratégicos de seguridad vial, entre otros. También contamos con la participación de EPRODESA. EPRODESA es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con consultoría ambiental, calibración de equipos, mediciones ambientales y son expertos en controles acústicos. Más adelante ellos nos van a contar un poco más a qué se dedica la empresa y tienen presencia también en todo el país. Contaremos con la participación del administrador ambiental y especialista en higiene y seguridad industrial, Juan Pablo Cruz, con más de 12 años de experiencia en gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, en empresas de servicios y proyectos públicos y privados. Experto en sistemas de gestión integrados, gestión de residuos y liderazgo de equipos. También contaremos con la participación del ingeniero Juan David Raigosa. Él es ingeniero ambiental y especialista en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno en sistemas de seguridad de gestión integrados con experiencia en medición y gestión de ruido ambiental y ocupacional. Él es consultor ambiental en soluciones acústicas, proyectos y cumplimiento de la normatividad colombiana de ruido. Juan Pablo, ¿puedes Bueno, contarnos un Natalia, poco más sobre nuestra agenda? Bienvenido. muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas esta mañana con nosotros. Nosotros desde Prodesa tuvimos la oportunidad de conversar con el autor de esta nueva ley, el congresista Daniel Carvalho, este año y empezamos a identificar la importancia del concepto de ciudades sostenibles y cómo el tema de ruido ha ganado una gran cabida dentro de esta conversación. Y por eso junto a Cuida desarrollamos este espacio para conversar con todos ustedes y contarles cómo desde nuestra experiencia técnica en medición, control y solución de situaciones de ruido con el sector empresarial podemos entender esta norma. Nos interesa mucho que todos los que están aquí, vemos muchos nombres conocidos, muchos sectores, empresas privadas, sector público, sector educativo. Nos interesa que podamos responder una pregunta al final y es, ¿por qué aparece esta ley? ¿Cómo la puedo aterrizar a mi gestión como profesional en el área en que me desempeñe? Y para eso hemos creado esta agenda donde antes de llegar a conversar sobre la ley, es fundamental que entendamos desde dónde se empezó a gestionar el tema del ruido en Colombia, cuáles son esas normas que existen y que lo abordan, y cómo todo eso se integra con lo que es esta nueva ley contra el ruido que el ingeniero Daniel Carvalho como congresista pues gestionó y la viene haciendo realidad desde marzo de este año. Para arrancar, les queremos contar muy rápidamente que el tema de ruido en el año 74 fue establecido por primera vez en Colombia como un elemento que deteriora el ambiente. Y todos en nuestra vida diaria normalmente entendemos qué es el ruido y qué problema nos puede generar, pero fue en el Código de los Recursos Naturales donde nuestro país estableció que es un factor que puede alterar el ambiente y generó un primer enfoque desde el punto de vista ambiental. ¿Listo? 5 años después aparece la muy conocida Ley Novena del 79, que viene a hablar de asuntos sanitarios, y esta ley
le da un enfoque un poquito más amplio y establece que la gestión del ruido debe ser abordada por todos los ministerios que existían en ese momento. Es decir, que no era un tema solo de salud, no era un tema solamente de medio ambiente, un tema laboral, sino que era un tema que podría integrarse. Y por eso esta ley le da un enfoque tanto en temas de salud pública como, por ejemplo, salud en el trabajo, complementando lo que nos decía el Código de los Recursos Naturales. Después, gracias a estas dos leyes que dieron un cimiento sólido en temas de medio ambiente, convivencia y salud en el trabajo, en la década de los 80s, los 90s y el 2000 se empezaron a desarrollar las normas específicas de ruido en Colombia que establecían aspectos importantes como límites permisibles, procedimientos de medición y otros elementos fundamentales que buscaban abordar el ruido como problemática para controlarlo y evitar sus impactos socioambientales. Aquí es muy importante, quiero que pongamos mucha atención a este concepto que vamos a mencionar, que se viene viendo desde esa época y que la ley redondea muy bien, y es la pluridimensionalidad del ruido. ¿Qué significa la pluridimensionalidad? Lo vamos a ver en la siguiente imagen y lo voy a explicar con un ejemplo. Imaginémonos un proceso o una actividad que se desarrolla que emite ruido, ¿sí? Ese ruido es emitido y nos podemos preguntar, ¿será que este ruido afecta a los trabajadores? Entonces ahí tenemos un sujeto que puede ser afectado, un trabajador. Ahí puede entrar a jugar un papel fundamental lo que es el Ministerio del Trabajo y las normas relacionadas con asuntos de seguridad en el trabajo. Luego nos podemos preguntar, ¿será que ese ruido logra trascender al medio ambiente, entendiendo el medio ambiente como lo menciona alguna normativa, como el espacio público, el territorio donde todos nos desempeñamos? Si ese ruido logra trascender al medio ambiente, podemos encontrar dos factores interesantes. Primero, desde el punto de vista de un impacto ambiental a los ecosistemas, al territorio, a la ecología misma de los que se desempeñan en ese territorio. Y ahí hablaríamos de una norma ambiental de ruido y de una autoridad ambiental que se encarga de velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, también tenemos un elemento importante que somos todos, las personas que vivimos en, por ejemplo, hablemos de Cali, las personas que vivimos en Cali, que residimos en Cali. Somos personas que nos podemos ver afectados en nuestra vida, en nuestra sana convivencia, en nuestra tranquilidad por ruido, y ahí entraría a jugar una norma del sector salud y unos procedimientos relacionados con la Secretaría de Salud, que es la que vela por la salud pública del territorio. Cuando vemos este triángulo de cuadros azules, podemos ver una tríada que son tres dimensiones que hacen parte del ruido como factor deteriorante del ambiente y la salud. Y es en últimas ese concepto de salud el que nos ayuda a redondear la idea. Y es cómo el ruido está afectando a la salud y cómo existen diferentes normas en diferentes ramas con diferentes actores que vienen a regular este fenómeno del ruido como factor de riesgo físico o como aspecto ambiental. ¿Listo? Aquí en esta diapositiva vemos un resumen general de lo que acabo de decir y es tener en cuenta esa idea de salud, ¿sí? Del impacto a la salud que viene a ser regulado por diferentes entidades. Hay como una descentralización donde ciertas entidades tienen un marco de acción y otras tienen otro marco de acción diferente. A continuación, esta pluridimensionalidad la vamos a ver, vamos a dar unos pasos puntuales que es muy importante que lo tengamos en cuenta para desembocar al final de esta línea del tiempo en la ley contra el ruido que salió en marzo de este año, para que entendamos cuál ha sido el desempeño de Colombia en su gestión del ruido. Cómo nuestro país, cómo todos los profesionales, cómo el gobierno, cómo las entidades han gestionado el ruido desde hace 20, 30 años, cómo han salido estas normas y cómo todo esto se agrupa en esta nueva ley contra el ruido. Para eso, los ingenieros Juan David y Natalia les van a contar cada una de estas normas que tienen diferentes enfoques. Bueno, muchas gracias, Juan. Para continuar con todo eso que estás diciendo y dando las gracias, primero que todo, estoy muy emocionado por estar en este espacio. Nosotros como empresa que gestiona esos proyectos de ruido, nos encanta compartir ese conocimiento que tenemos.
donde nosotros ofrecemos ese tipo de soluciones y tratamos de que sea lo más masticable posible para distintas empresas o sectores que abordemos. Entonces, en esta línea del tiempo, lo que queremos mostrar con esto es que para llegar a esta ley que estamos abordando, pues que se reglamentó ya en este año, en marzo, que se promulgó por el Congreso, tenemos que pasar, ¿cierto?, por esa línea del tiempo que viene abordando el ruido desde diferentes perspectivas, unas más generales que otras. Y lo más importante es que queremos abordarlo de una manera más práctica, ¿cierto? ¿Para qué me sirve? No vamos a agotar cada una de esas normas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Empezamos por esa resolución 8321. En esta norma, la resolución 8321, que fue emitida por el Ministerio de Salud en su momento, ¿cierto? Regula esos aspectos de los niveles de presión sonora. En el parrafito que tienen ustedes ahí pueden ver que dice que se especifica en ingresar a las viviendas. Ese es el aspecto práctico que yo les quería mostrar. Pero la norma aborda muchas otras perspectivas del ruido, aborda muchos otros temas. Por ejemplo, les digo algunos. Entonces, ya empieza a hablar de unos límites en zonas receptoras, habla de esas zonas receptoras, habla de cómo regular ese ruido en vehículos, habla de aviones incluso, exposición laboral, ruidos de impacto, habla de muchas cosas, esa resolución 8321. Pero actualmente nosotros de manera práctica de Prodesa manejamos esta resolución para verificar esos impactos que trascienden en diferentes, digamos así, linderos que estén juntos. Voy a decirlo de una manera más pragmática. Entonces, tú tienes una empresa, ¿cierto? En esa empresa tú necesitas que opere con aire acondicionado. El aire acondicionado necesita unos equipos de refrigeración en la parte del techo. Cuando hiciste tu empresa, entonces no había nadie alrededor, sino que tú estabas solo. Pero luego, más adelante, llega una constructora y pues con autorización de todos los entes territoriales construye un proyecto de vivienda, pero tú antes de que se construyera eso no habías tenido en cuenta ese ruido que generaban los equipos. Entonces las personas se empiezan a quejar. Entonces ahí tú te paras y dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Hay dos posibilidades. Hay unas normas que me regulan el ruido que yo emito al ambiente y está esta, que es muy especial, que me regula cuánto ruido le puede ingresar a la persona dentro de su casa. Entonces, como ustedes pueden ver, pues cuando quiero saber cómo estoy impactando a la persona como tal, entonces yo debería medir dentro de su casa para saber si estoy o no superando los límites permisibles de ruido. Aquí en las imágenes se puede ver de una manera muy práctica. La norma menciona un procedimiento muy específico que tiene que ver con la dirección del sonómetro, que tiene que ver con la distancia en las ventanas o puertas de esa dirección en la que se está recibiendo el ruido en la vivienda y regula esos límites. Bueno, a continuación, seguimos con la resolución 1792 de 1990. Aquí ya estamos enfocados al ruido ocupacional, ¿sí? De acuerdo a esa línea de tiempo que vimos al inicio. Esta ley establece los límites permisibles de exposición ocupacional al ruido, al cual se pueden exponer los trabajadores en Colombia. Esta resolución lo que busca es proteger la salud auditiva de los trabajadores y dentro de esa resolución nos indica cuáles son esos valores en decibeles y de acuerdo a la exposición laboral que tenga el trabajador, como lo vemos en esta tabla. 85 decibeles ponderados en A. Ustedes se preguntarán qué es ponderados en A. Ponderados en A refleja con mayor precisión lo que percibe el oído humano. Y al lado tenemos la exposición durante las horas. En Colombia sabemos que la exposición máxima de ruido es de 85 decibeles, 8 horas durante la jornada. ¿Listo? También establece que 90 decibeles ponderados en A, la exposición máxima es de 4 horas. Y así sucesivamente. ¿Qué nos quiere decir esta resolución? Que a mayor cantidad de decibeles se exponga el trabajador, debe ser menos, la exposición. ¿Listo? También me han preguntado mucho, incluso esta mañana alguien me preguntó, ¿qué
resoluciones o qué normas me piden a mí realizar mediciones de ruido ocupacionales. Está la resolución 0312 del 2019 que me habla de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo, y tenemos también el decreto único reglamentario 1072 del 2015. Ambas resoluciones y decretos me dicen que debo realizar esas mediciones ocupacionales para saber específicamente la exposición que tenga el trabajador y asimismo poder controlar, bien sea con controles de ingeniería o, en últimas, con protección auditiva. Primero debemos atacar la fuente y luego, sí, protección auditiva. Aquí tenemos los procedimientos de medición de ruido ocupacional, teniendo en cuenta que hay procedimientos para medir ruido ambiental y ruido ocupacional. Tenemos 3 equipos con los cuales podemos determinar los niveles de ruido a los que se expone un trabajador. Tenemos el sonómetro. El sonómetro nos permite tener un tipo de medida del nivel de presión sonora para diferentes tipos de ruido. Como les decía anteriormente, ponderación en A y ponderación en C. ¿Qué uso tenemos con el sonómetro? ¿En qué caso lo podemos utilizar? Cuando tenemos la presencia de ruidos continuos e intermitentes estables durante una jornada de trabajo, para identificar los niveles de exposición que tenga una persona y para evaluar ruidos de impacto. Allí utilizamos sonómetro. También existe otro tipo de sonómetro que es mucho más especializado, que me permite tener un análisis de frecuencia de las bandas de octava. En otras palabras, es tener una imagen del comportamiento del ruido durante la exposición laboral, durante la medición. Me permite tener, como ven en pantalla, una imagen de cómo se comporta el ruido en diferentes frecuencias. Con este sonómetro podemos determinar esos métodos de control que vamos a tener, bien sea en el área de trabajo o el ruido que esté emitiendo una máquina, un equipo, cómo podemos hacer un control acústico, algún encerramiento. Es indispensable utilizar este tipo de sonómetro. Y por último tenemos el dosímetro de ruido. El dosímetro de ruido me permite identificar la exposición que tenga directamente ya el trabajador como tal durante la jornada. ¿En qué caso utilizamos el dosímetro de ruido? Cuando tenemos ruido variable. Aquí vemos algunas imágenes de sonometrías de ruido. Cuando ustedes vean este tipo de equipos, significa que estamos realizando sonometría de ruido ocupacional. Esta sonometría de ruido es indispensable para poder identificar el ruido en un área, en determinada tarea, que es un ruido puntual. Y aquí vemos el sonómetro con análisis de frecuencias, que nos permite también saber si la protección auditiva que actualmente tiene mi trabajador es apropiada o no. Existe un método en el cual se puede analizar en cada frecuencia, como vemos en pantalla, que cada frecuencia tenga la medida exacta de protección para el trabajador. Aquí tenemos algunos ejemplos de casos para aplicar sonometrías, algunos sectores económicos, teniendo en cuenta que cuando hacemos sonometrías de ruido es cuando tenemos ruido que es continuo o intermitente, pero continuo en el tiempo. Tenemos en metalmecánica cuando está el ruido de la pulidora, está el ruido de martillo, de algunos elementos que utilizamos, esmeriles. Allí podemos hacer sonometría de ruido para identificar el ruido de un área o de una tarea específica. También en el sector de la construcción, de los equipos que se utilizan en construcción. También se pueden realizar en los centros de diagnóstico automotriz, en talleres y en panificadoras de sectores de alimentos. Estos son algunos ejemplos en los cuales podemos utilizar sonometrías de ruido, teniendo en cuenta que el ruido pues, puede ser el mismo y no va a variar tanto. ¿Y en qué casos realizamos dosimetrías de ruido? Estas dosimetrías de ruido, como lo decía anteriormente, es cuando hay ruido variable, cuando cambia mucho. Y es para medir la exposición directa al trabajador o si ya hay un proceso de una tentativa o una duda sobre una enfermedad laboral, debemos realizar dosimetría de ruido específicamente a ese trabajador.
¿Cómo se realiza esa dosimetría de ruido? Como pueden ver, el equipo es más pequeño, se ubica lo más cerca posible al oído del trabajador durante el 80% de la jornada. Ejemplo, si son 8 horas de trabajo, por lo menos el equipo debe estar instalado 6 horas con 40 minutos. Y este equipo me permite, algunos ya con alta tecnología, me permite a través del Bluetooth poder identificar inmediatamente cómo va esa medición. En otras palabras, es como grabar el ruido al cual se expone el trabajador. ¿En qué casos ejecutamos las dosimetrías? Cuando tenemos trabajadores que se mueven en varias áreas, cuando cambian sus roles, por ejemplo, un supervisor está en oficina, luego sale a la parte operativa, luego regresa, es un ruido variable, dependiendo del área donde se encuentre. También para operarios que trabajan por turnos o tareas variables, que a veces tienen mucho ruido y a veces están en unas áreas donde hay mucho silencio. Y en el último caso, también podemos realizarlo por ejemplo, en conductores, que no siempre se exponen al mismo ruido. Tenemos ruido de los pitos de otros carros, que cuando alguien frena muy fuerte, el de la ciudad, entonces es un ruido variable. ¿Cada cuánto se debe medir el ruido? Pues la GATIRS, que es la Guía de Atención Integral basada en la evidencia para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, que es la enfermedad que se genera cuando nos exponemos a grandes cantidades de ruido ocupacional, me indica que cada 2 años para las áreas o las mediciones que sean superiores o iguales a 95 decibeles. Cada 5 años cuando éstas sean inferiores a 95 decibeles, pero hay que tener en cuenta que si tenemos un proceso diferente, adquirimos algún equipo, alguna máquina, hay que medir dentro de esos 5 años. Y también cuando hay procesos de reubicación laboral. Ah, no, yo tenía el trabajador en un área determinada, tenía una medición aquí, pero lo voy a cambiar a un área más ruidosa o hay cambios internos sobre roles o cargos, debemos realizar nuevamente las mediciones. En Colombia tenemos enfermedades laborales muy comunes y la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido ocupa el 4.º lugar. ¿Listo? Entonces, digamos que en este ranking de, de enfermedades laborales ocupa un lugar muy importante y el objetivo de nosotros a través de esta masterclass es crear esa conciencia, que en últimas el ruido lo que afecta es a la salud. Tiene unos efectos auditivos, neurológicos y fisiológicos. ¿Cómo nos afecta el ruido? En cuanto a la parte auditiva, en pérdida, en hipoacusia, en tinnitus, cuando se sienten zumbidos o pitos constantes. Neurológicamente nos genera estrés, ansiedad, alteraciones del sueño, falta de concentración. Y fisiológicamente problemas cardiovasculares. En conclusión, el ruido afecta a la salud, bien sea ocupacionalmente o de forma ambiental. Cuando el ruido lo genera una gran industria, una discoteca, un espacio, un ambiente muy ruidoso, en últimas lo que va a afectar es a la salud. A continuación, los dejo con el ingeniero Juan David Raigosa, que es de la empresa de Prodesa, y con Juan Pablo Cruz, que ellos nos van a hablar más sobre ese ruido ambiental y de la nueva ley contra el ruido. Adelante. Muchas gracias, Nata. Bueno, continuando con esos peldaños de esa cronología que estábamos manejando, ya vamos entrando a este nuevo siglo, ya en el 2006, el Ministerio y Desarrollo Territorial ya regula la normativa de ruido ambiental como tal. Vimos que nuestra primera preocupación en términos pues, de país fue manejar ese ruido de los trabajadores. Entonces ahora pues el Ministerio de Ambiente entra con este tema de el ruido ambiental. ¿Qué podemos encontrar esta norma así en un paneo muy rápido? Encontramos los límites permisibles por sector igual, encontramos horarios en los que se manejan esos límites de ruido, unos más restrictivos que otros,
encontramos procedimientos de mapas de ruido y encontramos algo muy importante que son los procedimientos. ¿Sí? En esta norma hay algo muy particular y es que se definen dos procedimientos específicos. Esos dos procedimientos, el primero que encontramos en la parte superior se le conoce como un procedimiento de emisión de ruido. Entonces, cuando la autoridad ambiental llega a tu empresa, la municipalidad llega a tu discoteca, bueno, en fin, puede resultar estas acciones y te dicen, necesito que usted me demuestre si está cumpliendo o no con la normativa ambiental. Entonces, básicamente, en términos prácticos, lo que te está pidiendo es un estudio de emisión de ruido, ¿sí? Se está regulado bajo esta resolución, pero entonces es ese procedimiento en particular. Te voy a explicar por qué. Ese procedimiento lo que busca es entender cuánto ruido tu organización le entrega al medio ambiente / espacio público. ¿Ya? Entonces, en la imagen podemos ver que nuestro compañero está ubicado en la parte externa de la empresa apuntando el sonómetro hacia la empresa para ver cuánto ruido le está entregando al espacio público. Claramente, pues, digamos que la resolución especifica exactamente entonces qué altura está el sonómetro, qué distancia debe estar de la fachada o lindero de la empresa, pero bueno, en términos particulares, cuando estas autoridades te pidan ese estudio, entonces te van a pedir ese. La normativa de ruido ambiental ya es un poco más amplia este tipo de estudio y funciona para varias cosas. Hablemos primero de las autoridades ambientales, ¿sí? Entonces, este procedimiento lo que busca es entender el ruido, pero en el entorno. Entonces, por ejemplo, el procedimiento, ¿cómo hace? Se ubica el equipo a 4 metros de altura, se pone en diferentes direcciones el sonómetro, y eso permite que se estudie todo el ruido del entorno, ¿sí? A unas distancias. Bueno, el procedimiento es súper claro, y eso permite conocer y entender y diagnosticar el ruido en el entorno. Entonces, ¿qué permite esto? Esto permite, primero, ubicar estos estudios, estos resultados en mapas de ruido, para que se pueda ver en un mapa de calor, ¿sí? Para la autoridad ambiental estamos hablando, o para las municipalidades, poder ver cuáles son esos puntos críticos en la ciudad donde hay más presencia de ruido, donde tengo que atacar, donde tengo que hacer planes, ¿sí? De aquí se derivan esos planes de descontaminación acústica que hacen los municipios. Y en otros casos, en el sector privado, la autoridad, ¿cierto? Te exige estos estudios para ver cómo está el entorno cuando vas a construir un proyecto. Entonces, tú cuando vas a hacer tu plan de manejo ambiental, debes definir pues, esos aspectos, impactos ambientales, y pues no es negable que uno de esos aspectos que muchas veces influye un montón es el ruido, aunque no sea, pues no se pueda tangibilizar, cuando tú estás en campo se puede ver que todo va cambiando. ¿Y eso quién lo detecta más? Pues digamos que las comunidades que vivían ahí. Entonces, en esos PMAs tú defines, listo, vamos a diagnosticar primero en una línea base cómo estaba el entorno, entonces haces tus estudios de ruido ambiental, vamos a continuar con la parte constructiva, cómo está ahora ese paisaje sonoro cuando estamos en la etapa constructiva del proyecto, y muchas veces, pues, después de haber construido, cómo quedó ese paisaje sonoro, pero en términos de decibeles no se meten mucho más allá, pero cómo están los niveles de cumplimiento con respecto a esos mismos puntos que se hayan creado en ese entorno que cambió. ¿Listo? Entonces, de eso nos habla esta resolución. También tenemos otros tipos de mediciones, ¿cierto? El equipo, definitivamente, los equipos que son los sonómetros, en este caso, funcionan para medir el ruido, entonces podemos hacer otras cosas con ellos. Entonces, aquí lo que les podemos mostrar es que podemos hacer diagnósticos muy especializados. Por ejemplo, nosotros podemos hacer estudios predictivos. Por ejemplo, en este caso, tú vas a construir o trasladar tu empresa de un lado a otro. Bueno, yo quiero saber si a ese espacio que yo la quiero trasladar, voy a tener esos vecinos, y con esas mediciones especializadas yo puedo introducirlas en un software, ¿cierto? Para modelar el ruido en el territorio y saber si yo voy a impactar. Aquí podemos ver un caso muy puntual en la parte de abajo, que son unos proyectos de vivienda. Entonces la pregunta era, bueno, tenemos una vía muy concurrida, ¿cierto? Una vía muy concurrida, ya la tenemos ahí,
y vamos a construir este proyecto de vivienda. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo ubico el edificio para que sea menor el impacto a menos viviendas, ¿cierto? Menos impacto a menos viviendas. Y de esta manera también invierto dinero en más control, en paredes más robustas, en ventanas con criterios acústicos más elevados. Entonces, esto fue una pregunta que se hizo una de estas constructoras. Entonces, pues la idea era modelar antes de construir cómo iba a ser impactado ese edificio y bueno, ese tipo de estudios especializados se pueden hacer. ¿Listo? Muy importante esta diapositiva, terminando ya este espacio para avanzar con entrar en materia con la ley de ruido. Y es que para medir para hacer estos estudios de ruido actualmente es muy necesario, ¿cierto? Que tú cuentes con empresas que te permitan tener precisión y fiabilidad de los datos, cumplimiento en la normatividad y que tengan esos sistemas de calidad para asegurar que las mediciones sean confiables y pues que te den esa credibilidad y confianza. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la resolución 0627, ¿sí? Esta está regulada por el IDEAM y toda persona que te diga que va a hacer mediciones de la resolución 0627 debe estar acreditada por este ente, por el IDEAM. Aparte de eso, en las mediciones 83, 21 y 1792 de seguridad y salud en el trabajo y dentro de las viviendas, a esos profesionales que vayan, esas empresas que vayan a hacerte las mediciones, deben tener unos equipos confiables. Pero entonces, Juan David, ¿uno cómo hace para saber si los equipos son confiables? Bueno, los equipos deben estar calibrados por un ente, por un, por un laboratorio que esté acreditado para calibrar esos equipos. ¿Quién es ese laboratorio? ¿A quién lo acredita? ONAC. ¿Listo? Entonces debes ver que ese equipo tenga certificados de calibración por ONAC. ¿Listo? Entonces ahora sí, este fue el penúltimo peldaño, ahora vamos para el último que es el actual, esta ley que salió en marzo, le doy la palabra a Juan Pablo para que nos cuente un poquitico de la ley. Muchas gracias, Juan David. Qué importante que es entender todas estas normas que nos acaban de contar los ingenieros. Nosotros como laboratorio acústico acreditado por IDEAM Bionac constantemente apoyamos a las empresas en casos de todo tipo y es muy importante que todos los que estamos aquí como profesionales que abordamos temas de sostenibilidad, medio ambiente, asuntos sociales, seguridad en el trabajo, podamos comprender cómo una situación de ruido puede ser abordada por diferentes normas, diferentes procedimientos y que esto nos ayude a entender esa pluridimensionalidad del ruido que nos menciona esta ley contra el ruido. Como les venía diciendo al principio, esta ley salió en marzo y esta ley viene a poner algo muy importante en Colombia y es generar un marco de acción. Ahí vemos al autor que junto con su equipo vino a lanzar esta ley para establecer un marco de acción donde todos los actores trabajen en conjunto para poder diagnosticar, evaluar y gestionar muy bien el concepto de calidad acústica en Colombia. ¿Listo? El enfoque es muy fuerte en el tema de convivencia y tranquilidad, pero vamos a ir haciendo un análisis con las normas anteriores para entender cómo nos podemos ir relacionando con esta ley, ¿vale? Nosotros, pues tuvimos la oportunidad de conocer a Carvalho, tener una pequeña conversación en donde él estaba haciendo el lanzamiento de otra ley que tiene que ver con ciudades verdes. Y dentro de esa conversación, pues empezamos a investigar mucho más a fondo. Y en la siguiente diapositiva podemos ver información que es tomada de entrevistas y de redes sociales, donde Carvalho es muy claro como autor con esta ley contra el ruido. Es muy claro entender que definitivamente el ruido se ha vuelto un problema grave en todo el país, en todo Colombia, y que tiene fuentes muy diferentes, ¿sí? Y que en general engloba un problema de salud laboral. Entonces, el autor de la ley fue muy claro en mencionar que su principal motivación fue la construcción de ciudades sostenibles, en donde se identificó que la gestión del ruido era un pilar fundamental para garantizar que el desarrollo sostenible se pudiera lograr, ¿sí? Él mencionaba
en sus intervenciones que con esta ley el ciudadano y las autoridades van a tener más herramientas, porque revisando, haciendo un estado del arte de toda la normatividad, de todos los asuntos relacionados con ruido, se dio cuenta que no existía un kit de herramientas sólido que le permitiera al territorio gestionarse a sí mismo respecto a temas relacionados con ruido. Y muy puntualmente mencionaba que uno de los propósitos de esta ley es poder establecer un marco para caracterizar a los ruidosos y sancionar a los ruidosos. Entonces, es un enfoque que es muy fuerte, que tanto nosotros que los que estamos aquí, que todos somos ciudadanos, todos estamos, entiendo que tenemos también asistentes de otros países, pero hablando de Colombia, somos ciudadanos colombianos, pues tendremos más herramientas para gestionar si tenemos un problema de ruido. También nosotros lo vemos desde el punto de vista del liderazgo que realizamos en nuestras empresas y es cómo, cómo actúo frente a eso. Aquí podemos ver una imagen que nos muestra básicamente lo que busca esa ley a modo de objetivo y es establecer esa sombrilla que tenga objetivos, que tenga cimientos sólidos para poder analizar la calidad acústica de Colombia y asignar responsabilidades en diferentes actores gubernamentales para darle una gestión efectiva a ese ruido. Esta ley, en su artículo 7, establece unos criterios de reglamentación que los vamos a ver más adelante y define cada uno de los actores gubernamentales como Ministerio de Ambiente, como Ministerio del Trabajo, como Ministerio de Vivienda, entre otros, qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales de Colombia? ¿Qué tiene que hacer la policía? Y establece unos tiempos límite para ejecutar y ya en el paso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a materializar esta ley. Hay unas definiciones clave que ustedes fácilmente podrán leer cuando analicen el documento. Sin embargo, quisimos centrarnos en tres conceptos que tienen que ver con la calidad, el confort y la contaminación relacionado con ruido. Y aquí podemos tener diferentes escenarios y nos podemos preguntar, yo personalmente siempre he tenido un concepto respecto al ruido como consultor ambiental durante toda mi carrera y es que es uno de los aspectos ambientales que eventualmente menos se gestiona a comparación de otros elementos como por ejemplo los residuos, el recurso hídrico u otros. Entonces, de pronto nunca nos hemos preguntado, bueno, ¿será que donde yo vivo tengo una calidad acústica óptima? O me acostumbré a ese ruido porque como yo no lo veo, entonces no siento nada y pues me acostumbro a ese ruido y no tengo una calidad idónea. O en mi casa, ¿será que yo no tengo un ruido que me genere un impacto a la salud, pero de pronto no tengo un confort que me permita tener un goce mayor de mi tranquilidad y convivencia en mi hogar? ¿O será que mis trabajadores están viendo afectados en su productividad porque el confort acústico donde se desempeñan no está en un nivel óptimo para potenciar resultados? Entonces, aquí vamos a empezar a ver unos aspectos muy importantes que tenemos que darle un enfoque de gestión con base en nuestro rol como asistentes en esta masterclass, dependiendo de lo que hagamos en nuestro rol profesional. Y es entender que los ciudadanos, las entidades territoriales, las alcaldías, las gobernaciones, las autoridades ambientales, por ejemplo, la CBC en el Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, o la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y la policía, es como si hubieran obtenido un nuevo kit de herramientas para trabajar contra el ruido, ¿sí? Contra el ruido que generan diferentes procesos en Colombia, desde actividades domésticas hasta procesos industriales. Y esto les va a ayudar a abordar ese problema de ruido. Esto evidentemente es una buena noticia porque solucionar un problema ambiental va a ser un beneficio para todos y a la luz de la Constitución va a ser mejor y podremos gozar de un ambiente mejor. ¿Vale? Siguiente. Sin embargo, también resaltamos que aparte de estas herramientas de gestión, eh, aparecen unas obligaciones. Efectivamente, cuando surge una nueva ley, esto genera unas obligaciones, unos debes que hay que implementar
como cuando en una auditoría nos piden que tenemos que tener, por ejemplo, un cálculo de una huella de carbono para poder ser proveedor de una empresa y demostrar cómo la voy a mitigar. Aquí tenemos unas obligaciones para las autoridades gubernamentales donde tienen que rendir cuentas sobre cómo van a gestionar el ruido. Entonces, una de esas obligaciones es que esa política pública de calidad acústica se consolide y sea una realidad, que como le he venido diciendo, es esa sombrilla donde va a involucrarse todo dentro de la gestión contra el ruido. Y ojo a este punto, es muy importante. Van a existir unos planes de acción de calidad acústica en las entidades territoriales que tengan más de 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que los grandes municipios o los que tienen más de 100.000 habitantes tienen por obligación empezar a moverse, a gestionar recursos, a gestionar actividades, personal, funcionarios, herramientas para ejercer control sobre la contaminación del ruido que hay en Colombia. Y ese control, ya lo veremos cuando se desarrollen estos planes, va a influir muy fuertemente en los sectores ruidosos, tanto en una persona como un vecino que es ruidoso porque hace una fiesta, pasando por una discoteca que está en un sector residencial o en un bar, hasta llegando a parques industriales o aeropuertos o sectores de transporte que generan ruido para los territorios. Y en esta ley contra el ruido existe una diversidad de actores que se van a desempeñar en este sentido. Por ejemplo, tenemos que, de acuerdo con la reglamentación de esta política, una vez esta política exista, después de un tiempo, los diferentes ministerios van a tener que empezar a implementar actividades. Por ejemplo, el gobierno tendrá un año después de que entre en vigencia esta ley, estamos hablando de aquí a marzo, para que la política sea una realidad. Y una vez esa política sea una realidad, van a pasar 18 meses después de ese momento para que se empiecen a definir lineamientos técnicos para cumplir los parámetros de confort acústico. Y esto va a empezar a poner a todos a moverse. Ministerio de Vivienda tiene que garantizar que los procesos de construcción garanticen que, para el caso de la vivienda, esas edificaciones que se construyan garanticen un confort acústico en las personas que van a vivir adentro. De hecho, en Bogotá, aquí no lo hemos mencionado porque no es el caso, pero para mencionar un ejemplo, en la capital del país existe un manual de construcción sostenible donde se establecen unos niveles de confort acústico de obligatorio cumplimiento para las constructoras, para esos proyectos de vivienda que están inmersos en zonas del aeropuerto o que están ubicados en vías cuyos niveles de ruido ambiental están por encima de los 75 decibeles. Entonces, cuando vayamos a comprar vivienda, no basta con de pronto pensar con base en nuestra percepción si en mi casa nueva que quiero comprar, en ese proyecto nuevo que me gusta, si hay mucho ruido o no, sino que tenemos que tener una garantía que las características de construcción, muros, ventanas, ubicación y demás, van a garantizar que dentro de mi vivienda haya un confort acústico basándonos en criterios de salud, ¿vale? Ministerio de Ambiente. Usted es autoridad ambiental, usted me tiene que apoyar para definir, por ejemplo, criterios de aislamiento acústico, ¿sí? De confort acústico, de normalización de los procedimientos de medición. Si ustedes recuerdan lo que mencionó Juan David y Natalia, existen unos procedimientos de medición con unos límites permisibles. Nosotros, por ejemplo, con nuestra acreditación ante IDEAM, tenemos la competencia técnica y legal de ejecutar esos procedimientos. Nosotros estamos a la expectativa para conocer, por ejemplo, cuando se reglamente esta ley, ¿qué podrá pasar con esos procedimientos? ¿Será que se van a volver más fuertes? ¿Será que van a cambiar los procedimientos de medición? Un ejemplo, como decía Juan David, para yo evaluar el ruido que emite una empresa, yo debo ubicar el sonómetro a 1.5 metros de sus frentes, de sus fachadas, de sus linderos. ¿Será que eso va a cambiar? ¿Será que el límite va a ser más restrictivo si yo opero en la noche? Actualmente lo es, pero ¿será que va a ser más restrictivo?
Y de hecho, la reglamentación de esta ley nos viene a decir, con los actores que ustedes ven allí, que esa pluridimensionalidad tiene que englobarse y trabajar en conjunto. La gestión debe ser, como lo dice la ley, concurrente. Todos deben articularse para que cuando hay problemas de salud y medio ambiente, las empresas no entren en conflicto. Nosotros somos espectadores ante los retos que abordamos día tras día en la solución de problemas de nuestros aliados con los que trabajamos, las empresas que están ubicadas en Colombia. Y es, tengo problema de ruido, la autoridad ambiental me está diciendo que tengo que cumplir un nivel, pero la Secretaría de Salud me está diciendo que otro, pero yo hice una sonometría ocupacional, no sé qué nivel cumplir, no sé a quién tengo que ir. Esta ley busca que eso se agrupe y se gestione de mejor manera, ¿vale? Aquí empezamos a hablar de unas premisas que son muy importantes. Esto ya hace parte de nuestro concepto técnico y nuestro análisis de esta ley, y es entender, para poder avanzar en el marco de esta ley, queremos dejar algo muy claro y muy de nuestro concepto, y es que ustedes saben que el ruido es algo muy subjetivo. Normalmente uno puede conversar con empresas que piensan que no emiten ruido, ¿no? Nuestra empresa no es ruidosa. Yo nunca he tenido quejas, no tengo problemas. Entonces, como el ruido es un contaminante que no es tangible, que es invisible, es muy difícil materializar yo qué hacer con él, a menos que tenga una queja, por ejemplo, que es como el principal gatillo que me desprende una acción. Al mismo tiempo, es importante entender que esa conversación de sostenibilidad que seguramente todos se han visto permeados por ella, que ataca temas de cambio climático, eficiencia energética, gestión de residuos, el componente de ruido está ganando terreno, porque es un problema de salud pública. Hemos visto que, por ejemplo, la policía, de acuerdo con estadísticas, de cada 100 quejas que recibe telefónicamente, 70 tienen que ver con ruido. Entonces, el ruido cada vez está cobrando más relevancia por los impactos que presenta para la salud como contaminante invisible. Siguiente, la conversación de ciudades sostenibles. Hemos visto los últimos 5 años cómo aparecen cada vez normas que nos están empujando a gestionar más nuestros recursos naturales. Me están pidiendo medir mi huella de carbono, me están pidiendo sembrar árboles, me están pidiendo hacer registros ambientales más estrictos, me están pidiendo medir el ruido, sale una nueva ley contra el ruido, y todo esto nos está empujando a potenciar el desempeño en sostenibilidad que como ciudadanos o organizaciones tenemos en el territorio donde nos desempeñamos. Es muy importante ese último punto que aparecía ahí, que dice que habla sobre los conflictos de uso del suelo. Estamos también en un escenario de gestión del ruido donde el problema se ve potenciado por conflictos de uso del suelo en el territorio. Entonces, yo tengo un proyecto de vivienda y después me ubican una empresa al lado. O yo soy una empresa y me construyen un conjunto residencial cerca. Entonces, como la normatividad, la resolución 0627 del 2006 establece que el nivel de ruido debe cumplirse según el uso del suelo más crítico. Entonces, si yo soy una industria que puedo emitir 75, resulta que ya no puedo emitir 75, sino 65. Entonces, entramos a una pregunta muy importante, y es, ¿debo hacer algo con esta nueva ley? O sea, tengo que gestionar algo con esta nueva ley, y vienen unas preguntas para que ustedes lo tengan en cuenta. Si los ciudadanos se pueden quejar más y mejor, que es algo bueno, como lo digo, todos nosotros podremos gestionar mejor nuestros problemas de ruido. Si toda la ciudadanía puede gestionar esto mejor, si las autoridades ambientales, los municipios, tienen más herramientas para controlar el territorio, tienen que definir planes de calidad acústica, y si adicional a esto nos damos cuenta que realmente no hemos implementado una estrategia de gestión de ruido, así como la tenemos de pronto muy fuerte con gestión de residuos, con gestión de cambio climático, pero en ruido de pronto no lo hemos abordado muy bien. Entonces, ¿será que tenemos que hacer algo con esta nueva ley? Eventualmente muchas personas ya han podido leer esta ley y se pueden obtener muchas conclusiones, ¿no? Esta ley solamente aplica para los vecinos ruidosos, no, en la ley no hay ningún artículo que diga que yo tengo que hacer algo, que yo tengo que ponerla en el foco.
De pronto, si aquí existen líderes de seguridad en el trabajo y medio ambiente o líderes HSIQ, se pueden preguntar, ¿será que yo esa ley la tengo que poner en mi matriz de requisitos legales? Porque es que no me establece nada. Entonces, hay un marco de gestión que podemos desarrollar. Efectivamente, de acuerdo con el artículo 7, cuando esta ley se reglamente, empezaremos a ver cosas más puntuales que nos lleven a acciones más concretas. Sin embargo, les he ido mostrando cómo, al existir un nuevo marco de trabajo, es realmente importante abordarlo con las diferentes áreas de nuestras organizaciones, área jurídica, ambiental, seguridad en el trabajo, responsabilidad social, medio ambiente, etcétera, para poner esta ley en la lupa y definir si es un riesgo o es una oportunidad. Y por eso nosotros tenemos un concepto que vemos en esta diapositiva, y es, las mediciones son muy importantes. Es muy importante todas las mediciones por ejemplo, nuestro laboratorio acústico acreditado y con cuida a nivel ocupacional se hacen porque permiten obtener información valiosa sobre los niveles de ruido que podemos emitir. Pero ante tanta normativa segregada y ante la aparición de esta ley, es muy importante que de manera consciente se dirija a una gestión que tenga una hoja de ruta clara, que tenga una agenda para abordar los asuntos relacionados con ruido. Entonces, nosotros proponemos 6 elementos clave. Primero, caracterice los procesos y las áreas generadoras de ruido en su empresa. Nosotros hemos tenido casos con empresas que uno de entrada puede decir, no, no emite ruido. Voy a poner ejemplos muy sencillos, un banco, una tienda, un conjunto residencial, porque vemos los procesos y son procesos administrativos, son procesos que es gente trabajando en oficinas, pero resulta que de golpe encontramos en este punto número uno que en una azotea ese banco tiene un sistema de torres de enfriamiento para garantizar la refrigeración del banco, o tiene unos chillers para garantizar, por ejemplo, que un supermercado pueda mantener su sistema de refrigeración funcionando 24/7. Resultó que construyeron un conjunto residencial nuevo, que uno dice, pues eso no genera ruido, pero tiene una planta eléctrica que colinda con otro conjunto y esa planta se prende y genera un ruido que supera los límites permisibles. Entonces, ¿realmente somos conscientes de cómo está mi empresa respecto a la resolución 8321, resolución 0627, resolución 1790 y la nueva ley contra el ruido? Una vez conociendo esos procesos, conocemos también quién está expuesto a ese ruido, qué cargos están expuestos y qué vecinos. Si mi empresa queda en un parque industrial, ¿será que eventualmente mi ruido trasciende a la administración del parque, a otra empresa o a una finca de vecina de ese parque industrial en zona rural? ¿Será que tengo vecinos residenciales? ¿Será que eventualmente podré predecir si yo estoy creciendo mi proceso productivo y compro una nueva cortadora, una nueva aglutinadora, una nueva impresora? ¿Será que ese equipo que va a quedar en la parte posterior de la planta donde está el barrio tal, al pasar la calle, esa máquina me va a generar más ruido y me va a generar una queja en el futuro? Tercero, validar los niveles de ruido. Es muy importante. Esto es quizá lo que más se hace, es medir. Tengo que medir ruido para cumplir mi programa de gestión, para hacer el registro único ambiental, para mostrarlo ante la auditoría del sistema de gestión ambiental con el ente acreditado que me va a auditar. Validar esos niveles de ruido y, muy importante, asociarlos con las fuentes. El límite es 65, estoy en 62. ¿Qué me está generando 62 decibeles? ¿En qué frecuencias están esos decibeles y de qué máquinas que vienen? ¿Cómo puedo analizar eso muy bien con las mediciones especializadas que mencionaba Juan David? Modelaciones acústicas, mediciones en fuente, mediciones ocupacionales como sonometrías que presentaba Natalia. Luego es muy importante que es el principal argumento que nos encontramos en nuestro día a día y es, pues yo no tengo quejas ni de empleados ni de vecinos, yo no tengo quejas, pero entonces cuando apareció la queja, que es el principal argumento para desatar la gestión del ruido, ¿qué pudo haber pasado antes de que apareciera esa queja? Entonces, en el punto 4, identifica oportunidades de procesos menos ruidosos para evitar una queja. ¿Qué será qué está pasando con ese equipo? ¿Será que esa planta eléctrica
pues no se me ha quejado a nadie, pero es por lo que yo les decía, pues uno tiene una planta eléctrica, uno como que de pronto pues la escucha y fue un momentico, hasta que llegó un día donde uno dice, no aguanto más, me voy a quejar, y entonces la empresa empieza a gestionar. Identifica oportunidades, por ejemplo, mantenimientos más fuertes, reubicación de equipos, gestión de turnos. Por ejemplo, la normatividad ambiental de ruido establece que el límite de la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Entonces, no prendamos los equipos en la noche, sino antes de las 9 para que pueda emitir más ruido. Hasta llegar a soluciones acústicas como las que trabajamos nosotros y en los que somos expertos en Colombia, que es controles de ingeniería. ¿Cómo puedo aislar esa máquina o ese equipo? Garantizando que pueda funcionar bien, que garantice la viabilidad del negocio, pero que el nivel de ruido que le entrego a mi vecino esté dentro de lo que me pide la norma para que no se me quejen, porque como van a haber más herramientas, ¿sí? Número 5, socialicemos riesgos, conversemos con nuestro equipo de trabajo, nos pueden cerrar, nos pueden multar, nos pueden sancionar, la reputación se puede ver afectada, puedo tener enfermedades laborales que afecten mi rendimiento y mi producción como organización en los servicios o productos que yo elaboro para generar valor a la sociedad. Y finalmente, gestionar presupuestos para implementar controles, para implementar reubicaciones, implementar aislamientos, entre otros. En definitiva, esta ley contra el ruido, nuestra recomendación es abórdela en sus herramientas de gestión de sus sistemas de gestión. La ley, como todas las leyes, son un marco que establece un escenario de gestión que se empieza a reglamentar. Debemos esperar a que aparezcan esas reglamentaciones a través de resoluciones, guías o decretos que nos digan ese cómo. Pero si lo abordamos desde ya, ¿sí? Si no esperamos a las quejas y analizamos el ruido. Y si en nuestra matriz, para hablar de una herramienta puntual, si en nuestra matriz de peligros y riesgos o nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales aparece el ruido y aparece que hay una ley nueva que le da una mayor criticidad y me establece un marco de acción basado, por ejemplo, en esos 6 pasos, es mucho más probable que la gestión sea más efectiva, con un mejor uso de recursos, es decir, más eficiente y con una mayor rapidez en la obtención de resultados, o sea, más eficaz. Entonces, no esperemos a que tengamos esas quejas, esa es nuestra tesis principal, se pueden evitar. Debemos estar preparados técnica y documentalmente para demostrar que nuestra organización cumple con los límites permisibles de ruido y al mismo tiempo, como ciudadanos, porque vuelvo y lo repito, aquí todos somos ciudadanos, tenemos nuevas herramientas, ¿sí? De hecho, si ustedes investigan en el sitio web del congresista, ellos crearon hasta un sistema, perdón, hasta un formato de presentación de queja contra el ruido. Entonces, si yo soy ciudadano, yo digo, pues súper bien, yo cojo ese formato, lo diligencio y voy y lo radico ante la policía o ante la Secretaría de Salud y con esta ley se van a empezar a mover más. Pero si yo, por ejemplo, siendo consultor ambiental, que desde Prodesa, por ejemplo, gestionamos los departamentos, sé que los vecinos se me pueden quejar más, entonces digo, bueno, tengo que estar preparado porque tengo que responderle a la comunidad de la que yo hago parte. Muchas gracias. Listo, perfecto. Aquí tenemos los canales de contacto, tanto de Cuida como de Prodesa, si tienen dudas al respecto, con mediciones ocupacionales, sonometrías, dosimetrías, si me aplican, no me aplican. En cuanto a controles acústicos, tenemos a Prodesa, pueden comunicarse directamente con ellos también. Si ustedes tienen alguna queja, algún vecino y ustedes también quieran saber cuál es ese ruido que emite ese vecino o esa entidad, también pueden comunicarse con Eprodesa. Aquí tenemos los canales abiertos. Estamos dispuestos también a compartir conocimiento. Por eso hicimos esta colaboración, esta masterclass de ruido, para compartir conocimiento desde nuestra experiencia, tanto ocupacional como ambiental. Ahí vi una pregunta. Alguien decía, tengo un vecino ruidoso, ¿qué hago? Listo. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a ese primer punto del vecino ruidoso, de hecho, ese es uno de los puntos que se tocan fuertemente en la ley. Y la recomendación es la siguiente, directamente de lo que dice Carvalho. Primero, es recomendable gestionar
con la persona directamente, ¿sí? Hacer una gestión personalizada digamos, donde tú puedas hablar con ese vecino, exponerle la situación que tienes en muy buenos términos. En esa conversación se puede hablar sobre la nueva ley contra el ruido y demás. Es importante mencionar que la ley para este tipo de casos establece multas que van desde los 2 salarios mínimos diarios legales vigentes hasta los 16, dependiendo del caso. Si eso no te funciona para abordar esa necesidad contra el vecino, se recomienda que pases a conversar con el consejo de la copropiedad, ¿vale? Para que desde la administración y el manual de convivencia se aborde esta situación. Si aún persiste el problema, ya se puede escalar a la policía para que se haga, bueno, dependiendo del caso, puede haber una gestión puntual como la desactivación de un evento ruidoso, como una fiesta, o ya la aplicación de las sanciones que les acabo de describir. Pero es muy importante que se den pasos, ¿sí? Que se den pasos desde lo más puntual hasta, digamos, como siguiendo esos rangos hasta llegar a lo más importante. Excelente, muchas gracias. Estoy viendo por aquí en el chat. Dice alguien, en la ley 2450 y sus ponentes manifiestan que no se requiere de un laboratorio acreditado para realizar los procesos de medición técnica de audio. Solo se requieren aspectos como denuncias, videos o equipos sonómetros calibrados. ¿Qué postura tiene respecto a este punto? Perfecto, qué buena pregunta. Muchas gracias por compartir. Ese es un punto muy relevante y nuestra postura es la siguiente. La voy a dividir en 2 bloques. Primer bloque, problema de ruido entre vecinos, como la pregunta anterior. Tome Sí, evidencias fotográficas, de video, de sonido, que le sirvan para avanzar en su gestión con ese problema de ruido con esa persona. ¿Listo? Es muy válido. Y caso número dos es como irse de acuerdo con los procedimientos y ya es un caso a nivel empresarial. Si usted es una empresa y tiene una queja, usted, digamos, como empresa tiene que realizar una gestión para comprobar o eliminar esa queja. Cuando estos casos llegan a niveles muy altos, como por ejemplo ya una demanda y un juzgado, todo eso son evidencias. Entonces, si enfrentamos una evidencia de alguien que se está quejando, por ponerme en el ejemplo de la empresa, y ese vecino tiene pruebas, por ejemplo, de grabadas con celular, y la empresa tiene pruebas realizadas con un laboratorio acreditado, donde aplicó, por ejemplo, un procedimiento de emisión de ruido acreditado por IDEAM, y resulta que también hizo un estudio de inmisión en una casa vecina con un ingeniero de higiene, con equipos calibrados como por ejemplo Cuida. Esas evidencias son técnicamente mucho más potentes ante una situación de gestión de ruido. Inclusive, a nosotros eventualmente, no es nuestro foco, pero eventualmente nos contratan personas naturales para que vayamos a sus casas y adentro de las casas hagan mediciones de inmisión de ruido con base en la resolución 8321. Cuando se genera ese informe que muestra que es un laboratorio competente con equipos competentes, calibrados con ingenieros de sonido o un ingeniero de higiene, y se muestra eso como una evidencia, en vez de utilizar una medición hecha con un celular, vas a ir mucho más fuertemente en la gestión de tu problema. Obvio, esto va a depender pues del presupuesto que una persona tenga, pero es escoger entre hago lo básico o me voy con un Ferrari para abordar mi problema. ¿Listo? Pero efectivamente, como tú lo dices, la ley establece que se pueden utilizar diferentes medios porque se entiende que, hablando en términos residenciales, en el común de las personas, de los ciudadanos que están en sus casas, pues muchas veces es difícil que yo tenga un problema de ruido, por ejemplo, una fiesta, y que yo pueda contratar ahí mismo a un laboratorio. Entonces, ¿qué herramientas tengo a la mano? Tengo a la mano un celular, tengo a la mano un testigo, tengo a la mano una grabadora, tengo eventualmente a la mano una aplicación que me puede soportar que en mi ejercicio como ciudadano sea muy juicioso para hacer un informe. Eso va a ayudar a demostrar el problema, ¿vale?
Mira, por aquí Sandra Patricia nos dice, tengo ópticas que dan con todo el ruido del comercio y del medio ambiente. ¿Qué pueden aconsejar para mitigar este riesgo? Creo que entiendo que ella habla desde la postura de que recibe el ruido, ¿sí? Sí, sí. En ese sentido, a la luz de esta ley, ¿sí? Tú puedes contar con el apoyo de expertos en medición de ruido, como por ejemplo Cuida y Eprodesa, para analizar si el ruido que te está llegando por, por objeto de ese vecino está sobrepasando los límites y que eso sea una evidencia para implementar una queja ante las autoridades, ¿vale? Si de pronto lo hablaba en términos de riesgos y de pronto es parte de la empresa que está emitiendo el ruido, es muy importante primero validar si el ruido que está emitiendo esa óptica o esas ópticas está superando los límites permisibles y en caso que sí, se implementa un proceso de mejoramiento acústico. Inicia con unas mediciones para analizar las frecuencias incidentes en el problema, diseñar un sistema de aislamiento que garantice el funcionamiento de la empresa bajo un sistema que mitigue el ruido y en tercera instancia implementar esa solución acústica para que no genere ese ruido hacia los vecinos. Por aquí nos dice Diana Manzano, ¿esta nueva ley deroga las anteriores? Muchas gracias. No, no las deroga. Sin embargo, establece un marco para que las entidades que les mencionamos, como los ministerios, revisen un estado del arte de todo lo que existe, que fue lo que les mostramos, y analicen cómo se integra esa pluridimensionalidad y que de esa integración surjan, por ejemplo, nuevos procedimientos, nuevos límites o nuevos criterios técnicos para ser tenidos en cuenta en esta nueva política de calidad acústica, ¿vale? Para eso hay unos plazos donde hablábamos de 18 meses, es decir, estamos hablando que para septiembre del otro año, si todo fluyera bien y se hicieran tiempos acordes, en un año, de aquí a un año, en septiembre del 2026, tendría que existir la política con esos criterios de análisis que establezcan, bien sea, como tú lo dices, una derogación de las normas, una modificación o nuevos elementos jurídicos que permitan regular los límites permisibles de ruido y la forma de medición de los mismos. Excelente. Mira, por acá estoy viendo a José Alexander Lázaro. Si yo tengo un sonómetro, pero es básico, ¿también es válida la medición o debe ser un sonómetro profesional? Diría yo que es dependiendo de... Exacto. Dependiendo Sí, de tu rol, si, digamos, si eres una persona natural que está en su casa y quiere demostrar un problema de ruido, te sirve a la luz de esta ley. Eh, pero si eres una persona que va a hacer una medición, digamos que más técnica, basada en procedimientos acreditados o definidos en guías como las que hablaban Natalia y Juan David, sí se deben cumplir unos criterios técnicos que cuenten con ciertos filtros que analicen la información de la muestra de ruido obtenida, que cumpla con las normas de fabricación que están establecidas dentro de los procesos de calibración de los equipos y que permitan que el análisis tomado en campo de ruido sea un análisis confiable, trazable y que evidencie ante un abordaje de un conflicto ante un juez, ante un mediador, que es válido. ¿Listo? Esto es un tema muy importante que nosotros hablamos mucho con nuestra coordinación de laboratorios, con la ingeniera Mayra, en donde hacemos mucho énfasis en los temas de metrología, ¿sí? Como estamos hablando de mediciones, es decir, cuantificar parámetros ambientales y que esto sea parte de una evidencia técnica ante un problema de ruido para una queja por problemas de salud, por ejemplo, es muy importante toda esa trazabilidad desde la toma de muestra de ruido hasta saber por qué, si ese sonómetro me marcó 60 decibeles, por qué es correcto que esos 60 decibeles sí son reales. Entonces, desde ese punto de vista sí es muy importante. Lo mismo, si usted es una persona que tiene un equipo por alguna razón en su casa, hizo una medición y ese equipo está dañado, está afectado, nunca ha sido sometido a calibración y usted midió y resulta que le dio altísimo y se va a quejar, va a ser muy fácil, entre comillas, lo digo muy coloquialmente, tumbar esa evidencia porque el equipo
no tiene un respaldo técnico fuerte que garantice que tú como vecino estás mostrando que hay un límite de ruido muy alto. Mira, por acá veo una pregunta en cuanto a lo laboral. Buenas tardes. Dice Lady Joana, pregunta la periodicidad en la cual se deben realizar esas dosimetrías. Lady Joana. Bueno, Lady, te respondo. Como yo le decía en la presentación, podemos hacer dosimetría de ruido cuando el ruido es variable. ¿Listo? Y para determinar la exposición directa del trabajador sobre una jornada. Yo decía que el 80% de la jornada debemos tener al trabajador con el equipo. Si son 8 horas, debe ser por 6 horas, 40 minutos. Para el caso de la dosimetría, como lo decía, ejemplo, tú haces la dosimetría en el mes de octubre del 2025. De acuerdo a los resultados, debes volver a medir, bien sea dentro de 2 años o dentro de 5 años, de acuerdo al resultado. Si es igual o superior a 95 decibeles, debe ser cada 2 años. Si es inferior, cada 5 años. Entonces, de acuerdo a lo que dices, la dosimetría se hace el 80% de la jornada. ¿A partir de cuántos decibeles se solicita la protección tipo copa? ¿Okay? Bueno, en Colombia dice que lo máximo que se puede exponer un trabajador son 85 decibeles durante 8 horas. La idea es no llegar a eso y si tenemos ambientes ruidosos, lo ideal es hacer sonometrías de ruido o dosimetrías de ruido de acuerdo a los casos que mencioné anteriormente. Entonces, lo ideal es primero identificar cuánto ruido está percibiendo el trabajador y de acuerdo a las mediciones nosotros podemos recomendarle cuál es la protección auditiva adecuada. Excelente, muchas gracias. Yo creo que ya con esa pregunta cerraríamos. Si tienen algunas dudas en cuanto a cotizaciones, asesorías, aquí están nuestros números y nuestros correos electrónicos, también está nuestro sitio web. Cuida para todo lo relacionado en cuanto a seguridad y bienestar laboral. Y el proceso ya cuando eso está, el sonido ya tiene que ver un poco más fuera de mi empresa con el ambiente, con terceros. Entonces, muchas gracias, equipo. Gracias a todos por Que participar. estén muy bien, que tengan buen día. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu aporte. Juan David también, excelente. Muchas gracias por el conocimiento que nos brindaron el día de hoy. Gracias a todos los participantes por conectarse y por interesarse por este tema. Nos vemos en otra oportunidad.